Ok, pues vamos a iniciar este estudio acerca de el nombre de Yeshua. Lo estoy haciendo porque estamos dando pláticas y le estoy dando enseñanza a Adriana, Adriana Alcalá, para que ella a su vez pueda seguir compartiendo el nombre de Yeshua. Y una de las preguntas que me hizo ella hace unos días fue: ¿por qué tú cuando oras nunca dices Padre y empiezas a orar? Casi dentro de la costumbre de los cristianos, siempre, inclusive los judíos mesiánicos, oran al Abba, Adón, y los cristianos oran a el Padre. Pero el Padre, hay muchos padres y hay un Mesías. Y aquí vamos a aprender en esta noche la importancia de llegar directo al Padre. Y para que Él voltee, pues necesitamos llamarlo por su nombre, ¿verdad? Pero en la medida en que fui avanzando en este estudio, le doy gracias a Yeshua que Adriana me haya hecho esa pregunta, porque pues ella por más de 30 años siempre ha orado al Padre en el nombre de su Hijo. Y vamos a ver cosas interesantes. Me voy a dar, pues nada, no vamos a poder terminar, de una vez les digo, este estudio se va a dar en 2 partes, porque es demasiado extenso. Pero en la medida en que vayamos avanzando, voy a dar los últimos 5 minutos a pasar otras gráficas que no tienen fotografías, que nos van a dar, como quien dice, la respuesta total y absoluta a el hecho de que por qué nosotros hemos entendido a orar así. No es casualidad, no es que seamos muy inteligentes, es que de alguna manera, hace muchos años, cuando Luz y yo iniciamos el camino ya pues con Yeshua, ella me bautiza a mí en su jacuzzi, yo la bauticé a ella, y así fue como empezó nuestra aventura. Y ella y yo ya no quisimos escoger, así como en el tiempo de Israel, que quisieron un juez humano. Después de ver esa historia tan fatídica y tan tremenda, le dijimos a Yeshua, pues en vista de que tu espíritu mora en nosotros y que somos nuevas criaturas, ya no ocupamos hombres que nos guíen. Queremos que tú, por medio de tu unción, tu palabra y tu verdad, y obedeciendo a tu instrucción, nos vayas llevando tomadas de la mano hasta conocer tu altura, tu profundidad, tu anchura y tu largura. Y eso fue nuestro inicio exactamente hace 30 años, cuando una amiga me llevó una Kehilat allá en La Joya, California, y la Kehilat de Barney Kasdan, y que se llama Ariel. Pues ahí yo conocí el nombre, pero yo al principio pues no sabía qué hacer con ese nombre. Estaba igual que Adriana, a veces decía Yeshua, a veces Jesucristo, hasta que tuve un encuentro con una persona que yo sabía que practicaba la brujería, y me decía que ella ya oraba como yo y era todo como yo. Y yo le pregunté, ¿y a quién le oras? Y entonces ella se quedó muy pensativa y me dijo, a Yeshua no. O sea, que ella pudiera adorar a la Virgen María, a San Judas, a la Santísima Trinidad, a Cristo, a Jesucristo, pero no podía orar a Yeshua. Y entonces ya pues por deducción, desglosando la fórmula, como ya les he compartido que Yeshua desde un principio, ya para entonces había aprendido a desglosar la fórmula. ¿Qué quiere decir desglosar la fórmula? Pues por deducción. Si una bruja no podía invocar el nombre, pues entonces yo me dije a mí misma, Laura, pues ese es el nombre, ya no digas Jesucristo.
Y ya sin que nadie me diera enseñanza, empecé a usar estrictamente el nombre de Yeshua, el Mesías, para orar. Ya no dije Padre, ya no dije Jesucristo, simplemente, pues como yo sentía en mí tan fuertemente la presencia de Yeshua, pues ya empecé a hablar así como cuando le hablo a Luz, pues le digo Luz, cuando le hablo a Águeda, pues le digo Águeda, cuando le hablo a quien le hable, pues le digo por su nombre. Y ya no tenía que tener intermediarios, como que Yeshua fue nuestro intermediario, nuestro intercesor, por medio de su palabra y por medio de su mismo espíritu que mora en nosotros. Y ahí empezó nuestra aventura, pero le doy gracias a Yeshua que Adriana me haya hecho este cuestionamiento, porque al empezar a estudiar por qué es importante ir directo con el nombre, empecé a ver que es lo más importante de lo más importante de lo más importante. Hay tres cosas que a través de mis 43 años he aprendido de la palabra para aprender a entresacar entre lo perfecto y lo vil y para atinarle al blanco. Y lo primero es que al conocer el nombre de Yeshua y al invocar el nombre de Yeshua, como que los demonios, los espíritus inmundos, ya no pueden resistir ese nombre. Yo era muy amiga de Yola Crespi, una amiga que primero le compartí el evangelio en el cristianismo y luego ella se fue mucho al judaísmo, pero a un judaísmo muy ortodoxo. Y casi me prohibía que dijera Yeshua, y no porque ella no creyera en Yeshua, pero decía que era tan santo, tan glorioso, y nosotros tan bajos que no éramos merecedores de estar pronuncie. A ella le enseñaron dentro del judaísmo mesiánico que es mejor orar al Padre, ¿verdad? Entonces, pues así fue entrenada y pues la ventaja que tuvimos Luz y yo es que como nos corrieron de todas las iglesias, sobre todo a mí, pues ya no dependí de una norma, de un dogma, de una doctrina, de un pastor, de un rabino, de un moré, y simplemente Luz y yo orando en oración y lee la palabra. Me acuerdo cuando a veces ella leía la escritura, me hablaba y me decía, oye Laura, escárbale por aquí, escudriñale por acá. Y hay veces que a mí me pasaba lo mismo, que leía yo algo interesante y como que no checaba con lo que yo sabía, o como que se me hacía muy importante saber de ese tema, y empezaba a escudriñar con mi concordancia y empezaba a hacer oraciones de diferentes tipos para, usando la palabra en primera persona, en tiempo presente y en voz alta, pues empecé a crecer y le compartía todo a Luz y Luz me compartía todo a mí, y así fuimos creciendo y luego ya fueron viniendo más personas como Águeda y Sandrita y varias personas de Guadalajara, Lilia, su mamá y Moni y así, Mode y su familia, y así fuimos aumentando el número de los redimidos que empezaron a escuchar el nombre, creyeron en el nombre y siguieron con el nombre. Pero en respuesta al cuestionamiento o a la pregunta de Adriana es, ¿por qué no decir Padre? No es que no se pueda, pero cuando yo digo Yeshua, ya llegué al Padre. Cuando yo digo Yeshua, estoy con el Padre. Cuando llego y digo Yeshua, nos entendemos muy bien porque el nombre es de suma importancia. Si yo digo Padre y hay 20 padres ahí en un lugar, pues no sé cuál padre es el que vaya a voltear. Pero si yo digo Eleodoro, nada más ese padre que se llama Eleodoro va a voltear. Esa sería una buena respuesta para Adriana, que como yo soy, me siento una con Yeshua, me siento íntimamente una, relacionada con él, enamorada de él, entregada a él al 100%, entonces pues ya directamente le hablo por su nombre.
Pero quiero hacer una aclaración importante para las personas nuevas que no han conocido cómo fue que yo pude llegar a esa posición de tan siquiera llegar a San Diego, ir a esa Quejilat, cómo Yeshua fue poniéndole todas las piezas al rompecabezas para que yo pudiera ir a esa Quejilat y que ahí conociera el nombre. Para entonces había cambiado dos cosas que son súper importantes, y sin estas dos cosas que voy a mostrar antes de iniciar la enseñanza, pues ni te esfuerces por conocer el nombre, porque te va a ser vedado. Porque Yeshua dice muy claramente que no da perlas a los cerdos. Y el primer factor, cuando yo hice el cambio de cuando Yeshua me dijo que era más ramera que una prostituta, porque yo criticaba a María, que era prostituta, como si yo fuera más santa, la autojusticia, porque yo ayunaba, diezmaba, ayudaba a los pobres, iba a la iglesia, oraba y clamaba y leía la Biblia, obedecía al pastor, hacía todo lo que se me encomendaba, pues yo creía, obviamente, que estaba agradando al Señor y que una prostituta, pues, no era merecedora de mi amistad ni de juntarme con él. Hasta que Yeshua tuvo a bien mostrarme la verdad real para que aprendiera a entresacar entre lo perfecto y lo vil, y a través de entender que nosotros somos sabios y somos salvos por la gracia, por la sangre y no por nuestras buenas obras. Porque está escrito que delante de Yeshua nadie puede justificarse delante del Creador, porque aún nuestras buenas obras son trapos de inmundicia. Entonces, pues, olvidémonos ahorita por lo pronto de creernos mejores que otros, porque sin la gracia, sin la cobertura de la sangre y sin el conocimiento de que la autojusticia lo que hace es regresarnos los pecados que ya habían sido clavados en el madero. Y si lo mismo que destruí vuelvo a edificar, pues obviamente me haré esclavo del pecado de nuevo. Entonces, punto número 1 es haber sido hecho libre y salvo al aceptar a Yeshua y confesar su nombre como mi único Señor, mi Mesías y mi Salvador, mediante un quebrantamiento genuino, un arrepentimiento genuino y el nacer de nuevo, ya no de carne y sangre, sino de su Espíritu Santo. ¿Ok? Este es un punto muy importante, porque cuando conocí la gracia, Ulises, te estoy dando la clase, ¿te puedo marcar después? Entonces, cuando conocí la gracia, fue totalmente diferente, porque ya no juzgué, al quitar el dedo señalador, al ya no llamar inmundo lo que Yeshua había santificado, me vino el otro factor. ¿Y saben cuál es el otro factor? El aprender, porque se tiene que pasar por un proceso, aprender a perdonar. Porque si yo no perdono cualquier cosa que me hayan hecho o dicho, pues entonces Yeshua tampoco me puede perdonar. Y si yo estoy bajo mis pecados, cualquier ser humano está bajo sus pecados y no puede conocer la intimidad del Creador de tal manera que Él se muestre a nosotros en su altura, profundidad, anchura y largura. Puede que al leer la Escritura conozca muchas cosas acerca de Yeshua. Pueda que crea que Yeshua es su Salvador. Pueda que se bautice y reciba el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero aunque nos bauticemos y tengamos el Espíritu Santo hablando en lenguas, si nos descuidamos al creernos mejor que otros o al no perdonar o a volver a condenarnos por causa de una área de pecado en nuestra naturaleza carnal que sigue muerta, Pablo decía, oh miserable de mí,
¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque hago lo que no quiero, más lo que quiero no lo hago, pero ya no peco yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, hablando franca y sencillamente, en estos 43 años, la más grande lección que yo pude aprender para poder llegar a decir directamente Yeshua, y casi nadie lo hace, pero si analizáramos la vida de alguien que no lo hace, va a tener una situación en uno de esos 3 puntos. Va a andar en religión, va a andar con dedo señalador y va a andar en alguna área de pecado no liberado. ¿Cómo podemos liberar el pecado? Todos los días viniendo a la presencia de Yeshua y confesar y liberar. Todos los días, porque la carne se ensucia y así como nos bañamos diariamente, es importante que diariamente desechemos lo que yo les llamo, y la Biblia también, las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces, una respuesta para Adriana pudiera ser, ¿por qué siempre directamente llego a Yeshua? ¿Por qué oro siempre primero a Yeshua y a nadie más? Es porque lo he conocido a través de 43 años íntimamente y conozco su nombre. Cuando Yeshua dijo, yo mismo el primero y yo mismo el postrero, ¿qué está diciendo allí? Que Él nos iba a revelar su nombre. Cuando Yeshua vino en carne, que dijo, Padre, les he dado a conocer tu nombre, Él no nos dio el nombre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él no nos dio ni siquiera su nombre, porque el nombre que Él tenía era el nombre del Padre. O sea, Yeshua, que significa Salvador, que significa Mesías. Entonces, aquí vamos a empezar ya lo que es la enseñanza y vamos a ver este texto que está en Hebreos 9:14, donde dice, pero estando ya presente Yeshua el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, hay un error ahí, pero bueno, luego lo corrijo, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. La sangre de Yeshua, el Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Fíjense, aquí está diciendo, sirváis al Dios vivo. Y Yeshua, ¿qué dijo? Venid a mí. O sea, Yeshua espera que le sirvamos, y cuando servimos a Yeshua, ¿a quién estamos sirviendo? Al Dios vivo. ¿Y cómo lo podemos saber? ¿Por qué lo podemos discernir y entender? Por su Espíritu Santo. Porque cuando recibimos el Espíritu Santo, mientras no nos vayamos a obras de autojusticia, el mismo Yeshua, quien volvió a nosotros, cuando Él dijo, no os dejaré huérfanos, vendré. ¿Quién deja huérfanos? El Padre, ¿verdad? Un Padre. Entonces, cuando vino Yeshua y se manifestó en el vientre de Miriam, Él, como quien dice, se fabricó un cuerpo y fue dado a luz como un ser humano. La única diferencia entre Yeshua y nosotros es que como Él no fue concebido por Joseph, entonces Él pudo llegar a efectuar el sacrificio perfecto para que con un solo sacrificio nos hiciese perfectos para siempre a los redimidos, a los santificados, que ahora somos constituidos reyes y sacerdotes, para estar y presentarnos detrás del velo, delante de su presencia,
en su mero trono para apalabrarnos con él. Por eso es muy importante el nombre, porque cuando llegamos a su presencia cada día en oración y decimos, Yeshua, gracias por este día, gracias. Ya no estamos hablando de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Estamos hablando del Creador, del Altísimo, de nuestra justicia, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, del Amén, del verdadero, el Altísimo, nuestro Creador. No hay dos personas, el Padre y el Hijo. No. Si transformamos la palabra hijo y decimos en lugar de hijo, palabra o verbo, porque dice la Escritura que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como de ¿qué? Del unigénito del Padre, porque en Yeshua, dice la Escritura, que habita toda la plenitud de la divinidad. Entonces, ¿por qué mucha gente ora al Padre? ¿Por qué mucha gente ora a Jesucristo? ¿Por qué mucha gente ora a Cristo o a Jehová o a Buda o a San Judas o a la Virgen María? ¿Por qué hay tanta diversificación de invocaciones a tantas y tantas y tantas deidades? Hay miles de opciones de cómo acercarnos al trono. Del mismo tetragramatón hay más de 30. Nada más de 4 letritas. Del Yod, He, Vav, He, hay más de 30 diversificaciones de un nombre blasfemo que es el de Satán. Y el que no lo crea, pues nada más googleé tetragramatón a ver qué ve, ¿verdad? Entonces, es muy importante algo que nos compartió Adriana, que a mí me impactó porque realmente yo estoy de acuerdo con ella, en que ahorita estamos viviendo tiempos de cambio, es una como ebullición de la misma tierra que está en dolores de parto y pronta a desaparecer, porque están por venir cielos nuevos, tierra nueva, y Yeshua dijo que en los postreros días, esta es una señal de los postreros días, es el cierre ya casi del tiempo de los gentiles. Por eso es que muchos gentiles ya están entendiendo la palabra de Yeshua. Por eso es que muchos gentiles están conociendo el nombre, así como Adriana, así como Narda, así como Natán, jóvenes que hemos visto que sin que nosotros les hayamos predicado, ellos mismos fueron investidos de poder y tuvieron ese contacto directo con el Creador para mostrarse a ellos y que le tuvieran confianza para que tuvieran esa intimidad con el Dios Todopoderoso. Y a través de conocer su nombre, podemos, de veras, es la única manera en que Luz y yo pudimos conocer su altura, su profundidad, su anchura y su largura. Qué bonito dice aquí en Juan 12, 31 y 32, cuando Yeshua dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, si Él no nos va a dejar huérfanos, iba a ir 3 días al Seol para ser resucitado con el poder de lo alto, si trayendo ese cuerpo, todavía no era un cuerpo glorificado. ¿Cuándo iba a ser un cuerpo glorificado? Cuando él iba a ser tocado por Miriam, que le dijo, no me toques porque aún no he ascendido al Padre. O sea, el verbo sale del Padre, el verbo se humana, el verbo es clavado en el madero en esa humanidad y va 3 días al Seol, resucita de entre los muertos, pero le faltaba lo más importante, la confirmación de que él era el Cordero inmolado. Entonces, cuando él asciende, muestra sus heridas
Y entonces los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, se postraron delante del Cordero inmolado, Yeshua, y declararon una verdad absoluta. Porque tú, Yeshua HaMashiach, fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. O sea que Yeshua, nuestro Dios, el Padre, uno son. Es la importancia de conocer el nombre. Pero aquí cuando dice, os atraeré a mí mismo, cuando eso sucediera, íbamos a conocer al Altísimo. ¿Pero por qué? ¿Cómo fue que se haría ese tipo de transformación en nuestra vida, de estar en tinieblas y muertos, a ser salvos y tener la luz verdadera? Porque Yeshua dijo, yo soy la luz verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que no entra por la puerta, ¿cuál puerta? La puerta que él abrió. Cuando partió el velo, esa es la puerta. ¿Cuál es la puerta? La puerta que se abrió a través de él. Estas nuevas ciencias y doctrinas metafísicas que estamos viviendo, que estamos viendo, ninguna de ellas reconoce a Yeshua como Salvador a través del derramamiento de su sangre. Todas esas doctrinas conectan al sol, a la magia y al sexo y a una multiplicidad de divinidades, ¿verdad? Pero lo más importante de esta enseñanza es que cuando nosotros vamos entendiendo, primero, la salvación y cómo se hace. Segundo, echar fuera toda autojusticia. Tercero, como tenemos un nuevo corazón, pedirle a Yeshua que sane nuestras heridas y perdonar. El cuarto factor es, entonces sí, ya somos atraídos a Yeshua porque obedecemos a su verdad. Lo más importante de todo es, por eso dice la Biblia, erráis ignorando las escrituras. O sea, no, las escrituras hablan de mí, pero no queréis venir a mí. Así les dijo Yeshua a los más grandes cumplidores de la ley. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Adán fue alma viviente, Yeshua, espíritu vivificante. Y al atraernos hacia él con esos lazos de amor eterno, pues nos reviste de conocimiento, de ciencia, de su corazón, de su poder, de su palabra, de su verdad, y vamos caminando y creciendo, dando gloria a el único Dios vivo, creador de todos los cielos y de todo cuanto existe. ¿Y todo esto para qué? Para entender Apocalipsis 22:17, donde dice la escritura, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yeshua no nos cobra, pero sí nos da una instrucción. Así como Adán y Eva les dijo, todos los árboles son vuestros, excepto el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, de él no comeréis, porque ciertamente si de él comiereis, no viviréis, sino que moriréis. Entonces, ¿cuál es el único mandamiento que nos ordenó y nos dejó como legado Yeshua? Que amemos a Yeshua, a nuestro Señor y Dios, por sobre todas las cosas, por sobre todo cuanto existe, por sobre nosotros mismos, por sobre nuestros esposos, hijos, casas, cosas, país, por sobre toda la creación. Es menester primeramente darle la preeminencia y amar a Yeshua con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con nuestras acciones también. Porque Él es un Dios de amor. Y si tenemos necesidad de perdonar y tenemos el amor de Yeshua en nosotros cuando creímos,
pues podemos hacerlo, ¿verdad? Todo es posible. Entonces, podemos ver que al revelarse a sí mismo, al mostrar su nombre a los gentiles de México y de Estados Unidos y del mundo, Yeshua nos está trayendo a sí mismo para que le conozcamos ya como esposo. Ya no nada más como salvos para que cuando nos muramos nos vayamos al cielo. Eso ya no es lo importante, porque eso ya sabemos que lo tenemos. Ahorita, ¿qué es lo importante? Ahorita lo importante es conocerle por nombre, conocer el poder de su muerte y resurrección, conocer que Él ya venció a Satanás, que el príncipe de este mundo ya fue echado fuera y Él no tiene parte ni suerte en nuestra vida con la simiente de vida de Yeshua. Pero tenemos que entenderlo, porque ahorita, dice segunda de Tesalonicenses 2:7, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado del medio. ¿Y cuándo va a ser esto? Cuando nosotros, pues, entendamos que somos los factores del tiempo, así como Miriam tuvo que entender que a través de ella el Dios Todopoderoso visitaría a la humanidad. Ahora tenemos que agarrar la onda, tenemos que entender que Yeshua ahora nos está llevando a una unificación de su cuerpo, pero no viene a través de Miriam, sino viene a través de su desposada. Y cuando entendemos que el diablo ya fue vencido, entonces nosotros vamos a vivir virtualmente, realmente, humanamente, podemos estar en el rango de lo que dice la Escritura. He aquí os digo un misterio, que no todos moriremos, mas no precederemos a los que durmieron, porque los muertos en Yeshua resucitarán primero y luego nosotros los que estemos presentes, ¿verdad? Nosotros pudiéramos en esta dimensión ya de que está a todo lo que da la tierra en dolores de parto. ¿Cómo podemos saber que la tierra está en dolores de parto? Porque todo es brujería. Vemos las películas, pura magia. Vemos Netflix, puras brujas, magos, hechiceros. Y vamos caminando por la calle y puras cosas en desorden, ¿verdad? Asesinatos, robos, niños huérfanos, prostitución, narcotráfico, asesinatos. Todas las obras del diablo están visualizándose en cada momento en toda la tierra. Calamidades, temblores, inundaciones, ¿verdad? Cosas raras que están pasando, cambios climáticos, este virus allá en China del coronavirus, y todas estas cosas podemos observar que están trayendo cambios en toda la humanidad, ¿verdad? Pero entonces, si en la Escritura dice en Daniel 2:43 que el reino de barro y el reino de hierro se unirían por medio de alianzas humanas, no se fusionarán del todo porque barro no se mezcla con el hierro, mas en los tiempos de esas alianzas, de esa unión, de esos reinos, el Dios del cielo levantará otro reino que vencerá al reino de barro, vencerá al reino de hierro, o sea, ese es el misterio de la iniquidad, porque Satán va a ser quitado de en medio. ¿Cómo ha obtenido su poder? A través de la idolatría, hechicería, magia, control mental y todas las religiones que han sometido a la humanidad más a la autojusticia y más a reglas, normas y mandamientos que a ser hechos libres por la sangre del nuevo pacto. Entonces, estas cosas os he hablado en alegorías, dijo Yeshua, más la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Fíjense qué claro está aquí.
¿A quién nos vino a presentar el Mesías? Al Padre. ¿Y qué dijo Yeshua? El que me ha visto a mí, ¿a quién vio? Al Padre. Y cuando está orando al Padre, ¿qué dijo? Padre, les he dado a conocer tu nombre. Entonces, cuando nosotros invocamos a Yeshua, estamos invocando el nombre del Padre. Y Él mismo nos está hablando acerca de quién Él es, porque aquí dice, os anunciaré acerca del Creador, del Altísimo. El único que tiene poder para perdonar pecados es el Padre. El único que tiene poder para sanar enfermos es el Creador, el Padre. Y aquí dice, en aquel día pediréis, ¿en qué? En mi nombre. Fíjense, pediréis en mi nombre, porque al pedir en el nombre de Yeshua, estamos pidiendo en el nombre del Padre. Porque Yeshua aquí, en esta posición en donde se nos está mostrando esta escritura, es la palabra la que está hablándonos, el verbo que se hizo hombre. Por eso dijo, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Fíjense, aquí está bien clarito que Él mismo, al amarnos, estaban manifestándonos el amor del Padre, porque Él dijo, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Entonces, aquí Él dijo, yo no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo ya nos conocía antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Entonces Yeshua vino, se humana, cumple Génesis 3:15, va 3 días al Seol, resucita de entre los muertos y se configuró de nueva cuenta en la plenitud ya el Verbo en el Padre y el Padre en el Verbo para tomar el poder, la autoridad y el reino. Porque hay que acordarnos, hay que entender algo muy importante que Yeshua nos está revelando en estos postreros tiempos. Cuando Yeshua creó de la nada, ¿qué hizo? Él llama a las cosas que no son y las establece, como las materializa. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y dijo Dios, o sea, habló. El verbo estaba activándose y el verbo se activa y por el poder de la autoridad de su palabra fueron creados los cielos, la tierra y todo cuanto existe, incluyéndonos a nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué ocupa el Padre? ¿Qué ocupa nuestro Mesías, Señor y Salvador? No, que nosotros lo amemos a Él, conociendo cómo hemos sido amados de Él. ¿Cómo hemos sido amados de Él? Él nos dice, vosotros no me escogisteis a mí, yo os escogí a vosotros. Fíjense, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Se fijan que aquí está muy fácil desglosar la fórmula, que el verbo aterriza, el verbo es clavado en el madero, el verbo va al Seol, el verbo resucita de entre los muertos, el verbo asciende otra vez, salió y regresó y se conjuntó en una sola unidad. Pero ¿qué es lo importante de estos textos en Juan 16, 25 y 27? Porque si Yeshua salió de Dios y volvió a Dios, entonces, ¿cuál separación hay de padre e hijo? No hay ninguna. Porque cuando Él dijo que Él nos visitaría de nuevo, que volvería, ¿cómo iba a volver? ¿En qué forma? En la forma de el Espíritu Santo. Por eso Él dijo, no salgáis de Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder de lo alto y me seréis por testigos. O sea, no nos iba a mandar a la guerra sin armas. Por eso es que Yeshua es el único mediador de un nuevo pacto
para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados de su nombre recibamos la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Así dice Hebreos 9, 11 al 16. Y ya he enseñado esto, pero no hay tiempo ahorita porque ya casi se nos terminó el tiempo, nos quedan 10 minutos para saber por qué tuvo que morir, ¿verdad? Para que su adúltera esposa ya fuera, como quien dice, viuda y pudiera decidir qué hacer, si regresar a su esposo o quedarse en el Seol con Hasatán para siempre. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas en parábolas o por parábolas? Mateo 13:10. Fíjense que uno de los más grandes privilegios que hemos recibido de Yeshua, los que hemos creído en su nombre, los que invocamos directamente a Yeshua, sin intermediarios, porque los cristianos, ¿cómo oran? Esto te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. ¿Verdad? O sea, separan al Padre del Hijo y al Hijo del Padre y luego están invocando al Espíritu Santo, cosa que es una blasfemia. Nosotros podemos decir, gracias Yeshua, porque por tu Espíritu Santo y por tu palabra ahora entiendo todas las cosas, pero no directamente invocar al Espíritu para que baje y venga, porque puede venir un Espíritu non santo. Es muy importante entender esto. Pero cuando Yeshua hablaba en parábolas, es lo mismo de que por qué nosotros nada más le orábamos al Padre. Es como que nos hablaba en parábolas porque estaba él escondiendo sus tesoros, escondiendo sus misterios muy guardados que él estrictamente tenía para su esposa. Porque está escrito que nadie conoce al esposo sino la esposa. Y nadie conoce a la esposa sino el esposo. Estamos hablando de un matrimonio, de un pacto Gesed, que quiere decir un pacto de unión filial entre dos que se profesan amor. Estamos hablando del matrimonio del Creador, el Altísimo, el Amén, el Absoluto, cuyo nombre es Yeshua, con su esposa que él iba a salvaguardar. Y al conocer el nombre de Yeshua y al dirigirnos directamente a Yeshua, él se alegra, porque entonces dice, ella me conoce por nombre. Y por haber conocido mi nombre, yo también la libraré, por haber obedecido a mi palabra y a mi verdad. Dice en el Salmo 91, a ver, ahorita déjenme buscarlo. En el Salmo 91, para no mentir, aquí está. Ahí dice, porque has puesto a Yeshua, el Eterno, como tu esperanza. Has puesto al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, porque a sus ángeles ha enviado acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y no nada más eso, que guarden a nuestros esposos, a nuestros hijos, nuestras finanzas, nuestra salud, nuestra ciudad, nuestro país, todo lo que respecta a nosotros, y nos guardan. Porque Yeshua dice que sus ángeles nos guardarán, en sus manos nos llevarán para que nuestro pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisaréis, hollaréis al cachorro del león y al dragón, porque en mí has puesto tu amor, yo también te he librado. Te he puesto en alto por haber conocido mi nombre. Fíjense qué importante. Te he puesto en alto por haber conocido mi nombre, y cuando me invoques, yo te responderé. Cuando me invoques, ¿a qué se refiere? Cuando vayamos con Yeshua, invoquemos su nombre. Yeshua, aquí estamos, como fue en días pasados, intercediendo por Ángel, el niño de Maribel y de Francisco, ¿verdad? ¿Y qué pasó?
pues se cayó el niño, pero no se murió. Y Yeshua mandó a sus ángeles, y curiosamente él se llama ángel, ¿verdad? Y lo libró de la muerte, ¿verdad? Y él dice, me invocará y yo le responderé, porque con él estaré yo en la angustia, y lo libraré y le glorificaré, porque lo he saciado de larga vida y le he mostrado mi salvación. Entonces, Yeshua nada más se va a manifestar, va a revelar su nombre, su gracia, el poder de su muerte y resurrección, a los misterios del reino de los cielos, nada más a los que hayan hecho lo que ahorita compartí, que se hayan arrepentido de corazón sincero, confesado sus pecados, creído en el nombre verdadero y haberse hechos unos con Yeshua y Yeshua unos con él, por la unción de su Espíritu Santo, renacidos ya no de carne y sangre, sino de su misma esencia y divinidad. Por eso ahora tenemos en nosotros este misterio, este conocimiento, esta revelación, esta, pues, como la Shekhinah de Yeshua, ¿verdad? Dándonos lo que los cristianos dicen, un rema, o sea, una inspiración divina para saber algo que en la carne y en lo humano no se puede recibir o entender por causa del pecado. Pero gracias te damos en esta noche, Yeshua, porque nos has dado a conocer la salvación, el significado de conocer al Mesías, el significado del nuevo pacto, el significado del valor del derramamiento de tu sangre, el significado de tu nombre, el significado de los 3 días que estuviste en el Seol para liberarnos y pagar nuestra deuda de pecado, el significado de no nada más tu muerte, sino tu resurrección, ascensión, coronación y regreso el día de Pentecostés, porque tú eres nuestras primicias, el primero que ha resucitado de entre los muertos y que ascendió a lo alto, ¿verdad? Porque me dijeron el otro día, no, pues Lázaro resucitó de entre los muertos. Sí, Lázaro resucitó de entre los muertos, pero Yeshua resucitó de entre los muertos para ascender, para tomar el poder, toma el libro, toma el trono, toma la corona y toda la honra, toda la gloria, todo el poder, toda la alabanza, todo el reconocimiento, todas las riquezas, todos los señores, el mando, el señorío, el poder y la autoridad sobre todos los reyes de todas las naciones, sobre todos los ángeles buenos, sobre todos los ángeles caídos, sobre el príncipe de la potestad del aire, sobre toda la creación en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar y debajo del mar, él lo obtuvo. Entonces, cuando él habló por parábolas, es como cuando yo hay veces que no quiero que alguien entienda algo y le hablo en inglés a mi esposo, si no quiero que se entere. Hay veces que Leodoro y yo hablamos en inglés para decir cosas que para nosotros son nada más privadas, ¿verdad? Entonces, Yeshua, a quien le revela su nombre y le enseña a orar, llegando a su presencia directo con el nombre, ¿verdad? Sin el Padre, así ya directo, sabiendo que Yeshua es el Padre, ese es el nombre del Padre. Entonces ya Yeshua nos habla claramente porque tenemos intimidad para con Él y conocemos su palabra. Y su palabra se manifiesta y nos da revelación, nos da dirección, nos da entendimiento. Aquí lo dice Él muy claro en Mateo 13, 11, 15, y este es el último texto que voy a leer porque ya nos queda un minuto. Por eso les hablo por parábolas, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Cuando habla de a ellos, ¿saben a quiénes no les es dado conocer el reino? Pues a mí en mi primera posición de autojusticia. A aquellos como el fariseo y el publicano que dijo, oh Señor, yo te doy gracias porque no soy como este inmundo pecador. Yo cumplo 613 leyes, 613 leyes, y me santifico y guardo toda la ley
y hago todo lo que está indicado. Y él creyó que por sus buenas, entre comillas, obras, porque estaba juzgando al que Yeshua iba a santificar, porque dice la Biblia, no llames inmundo lo que yo he santificado. Entonces, a nosotros nos es dado el conocer los misterios del reino de los cielos, más a los que andan en autojusticia, en tinieblas, en pecado, y no aceptan ni quieren volver al autor y al dador de la vida, quien es Yeshua, están en serios problemas. Porque la tierra está en dolores de parto y viene la ira, lo vamos a ver la semana que entra, que la ira de Yeshua solamente viene sobre los que no son de él. Los que somos de él seremos salvaguardados, pero los que no van a perdición, así dice la Biblia. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, mas no entenderéis, y viendo veréis, pero no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y así estuvimos, ¿para qué nos hacemos? Cuando estábamos dirigidos por la ambición, por cosas terrenales, por el humanismo, por la hechicería, por la religión, pues estábamos con un corazón engrosado creyéndonos que éramos mejores que otros. Pero aquí en Mateo 13, del 11 al 15, dice que ahora nosotros somos, al haber creído en él, los que hemos conocido los misterios del reino del eterno Yeshua. He aquí, yo enviaré la promesa, fíjense, de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, porque él tenía que ascender al Padre. Entonces, Yeshua resucita, Yeshua muestra sus heridas, toma el poder y se hace uno, y entonces desciende el día de Pentecostés. Entonces, ¿quién nos está guiando ahorita? El Espíritu del Padre, el Espíritu de nuestro Creador. Por eso cuando hacemos cosas indebidas, luego nos sentimos mal, pedimos perdón, reconciliación, hacemos lo que tengamos que hacer para guardarnos en santidad y en honor, porque así nos espera el esposo que andemos. Y este es el último texto, porque os celo con celo de Dios, pues os habéis sido desposados con un solo esposo. Aquí está muy claro. ¿Quién es el esposo? Yeshua, para presentaros como una virgen pura a Yeshua el Mesías. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Por lo menos lo que dice Apocalipsis 19:7 es una verdad en nuestra vida. Y aquí terminamos y vamos, les sugiero que cada uno de los que están escuchando en este momento, que son 3 personas que están escuchando esta palabra, vamos a declararlo a viva voz y vamos a decir esta palabra al unísono de nuestro corazón, declarándolo en sinceridad. Yeshua, te damos gracias porque ahora sí entendemos qué significa para nosotros tu venida. ¿Qué significa conocer tu nombre? ¿Qué significó el haber podido discernir cuando tú tocaste a nuestro corazón, el abrir nuestro corazón mediante el arrepentimiento y haber sido recreados como nuevas criaturas para conocerte íntimamente y para conocer la grande salvación que nos otorgaste gratuitamente por tu venida, por tu muerte, por derramar tu sangre y por tu resurrección, por tu ascensión, por tu coronación y por tu regreso el día de Pentecostés. Y te decimos, Yeshua, ven, somos tu esposa, como dice ese himno que es apasionada. Somos la esposa que ya dejó el mundo atrás, la esposa que solo espera al esposo
y quiere hacer obras dignas de arrepentimiento, cumpliendo tu divina y perfecta voluntad. Nos unificamos como un solo cuerpo en esta noche, Yeshua, para presentarnos delante de tu trono y decirte que tu amada ya está lista. Ahora ya nada más falta que se cierre el tiempo de los gentiles para que todo Israel sea salvo y ya suceda lo que tenga que suceder para tomar la cuarta copa en las bodas del Cordero. Qué privilegio, qué honor, qué agradecimiento, Yeshua, hay en nuestro corazón, porque nada más esperamos ese día y todos los días estamos ansiosos y anhelantes de que ya sea ese día en que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y subiremos al cielo, a los aires, para estar cara a cara contigo y te conoceremos tal como eres, porque recibiremos un cuerpo nuevo, incorruptible, y estaremos para siempre contigo. Bendito eres, Yeshua, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Hacedor nuestro, Mesías nuestro, Salvador nuestro. Gracias, bendito Rey Celestial. Gracias, Yeshua, nuestro Rey y Señor. Bueno, chicos, pues este es el final de del primer capítulo de esta serie. va a haber más. Vamos a seguir estudiando para seguirnos gozando y alegrando en el privilegio de haber sido contados entre los justos por la sangre del nuevo pacto. Nos vemos próximamente. El martes estaremos en la segunda parte de esta película. ¿Les parece? Sí. Ok, bueno, pues entonces voy a dar, ya voy a finalizar y voy a grabar esta enseñanza y mañana la estaré poniendo en el chat de Yeshua. Me despido de Sonia, de Águeda y de Mónica. Ok, nos vemos mañana en la oración. Shabbat Shalom. Los amo a todos. Shalom. Shalom. Bye. Shalom.